siglo XIX y principios del XX, en México se fueron creando diversos partidos políticos para derrocar lo que en aquel entonces era el dictadura de Porfirio Díaz. En 1908, una periodista estadounidense entrevistó a Porfirio Díaz y este le concedió la entrevista en el cual dijo Porfirio Díaz que para aquel entonces México ya estaba listo para una democracia, o sea, para un gobierno más justo. Y él mismo dijo que él para las siguientes elecciones estaba pensando en ya no postularse para ser presidente. A fines de ese mismo año de 1908, Francisco I. Madero publica lo que fue su libro que se llamaba La sucesión presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Porfirio Díaz. El año siguiente, en 1909, creó el Partido Nacional Antireeleccionista que lo postuló a la presidencia de la República. En lo que fue 1909-1911, pues Francisco Madero creó su partido y pues fue viajando por toda la República proponiendo sus ideas, entre ellas crear que fuera México un partido más democrático. Obviamente la gente apoyó a Francisco I. Madero, lo cual alarmó a Porfirio Díaz y mandó a que lo prendieran. Así que durante estas fechas, durante el tiempo que Francisco I. Madero estuvo preso, las elecciones se llevaron a cabo. Pues de tal modo en que Francisco I. Madero estuvo preso, pues obviamente para aquel entonces se reprimió lo que fue el voto libre y volvió a ganar la presidencia Porfirio Díaz. Francisco I. Madero estuvo preso y logró escapar, y escapando de la cárcel fundó el Plan de San Luis, en el cual desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, el cual este plan convocaba a la población a levantarse en armas. Su llamado encontró respuestas en diversas partes del país y para 1911 los levantamientos se extendieron exitosamente por muchas regiones del país. Y para mayo de este mismo año, el general Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México y abandonó el país. Enseguida de que este hecho ocurrió de Díaz de abandonar el país y renunciar a la presidencia, se realizaron unas elecciones en las cuales Francisco I. Madero resultó triunfador. Y al no satisfacer las demandas sociales, se volvieron a alzar nuevamente en armas, como fue el caso de Emiliano Zapata. Bueno, yo les trataré del tema del desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios por Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Caudillos es el grupo que formó Emiliano Zapata, que caudillos quiere decir que es un líder por sus cualidades personales, es reconocido como jefe político y militar. A cambio del apoyo y lealtad de sus seguidores, los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus demandas. El Plan de Ayala nos dice, fue creado en noviembre de 1911, nos dice el artículo 3 que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados o caciques a la sombra de la tiranía, entraban en posesión de estos bienes los cambios o ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades de las cuales ha sido despojado por la mala fe de nuestros opresores. Artículo 7. Este nos dice que en virtud de la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los errores de la miseria sin poder mejorar su condición social. Por esta están monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa se expropiarán a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o sembraduras de labor. Esto nos quiere decir lo que significa el Plan de Ayala. El movimiento villista fue creado por Francisco. El movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los trabajadores del campo en el norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Este movimiento decía, no se quería dejar del gobierno, exigía sus tierras, eran sus derechos. Y en 1916 Carranza convocó
un Congreso Constituyente en Querétaro que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con el que en la idea de hacer de México un país próspero y moderno. Obregón le ofreció una propuesta a Carranza, se apoyaron entre los dos para que México fuera un país mejor y próspero y más moderno. Victoriano Huerta usurpó la presidencia de Venustiano Carranza. Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata, además de Estados Unidos, se negó a reconocer su gobierno. En agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró en triunfo a la Ciudad de México. Con el triunfo de Carranza ocupó de manera interna la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios entre Zapata y Villa, quienes estuvieron de acuerdo con él. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos, por un lado los carrancistas y por otro villista y zapatista. En el bajo carrancista el general Álvaro Obregón dirigió un gran éxito, lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. La ley agraria nos dice que el artículo 3 se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales. El artículo 4 dice: se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas en la extensión necesarias para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos. Está basado en 3 artículos. El último artículo, que es el número 5, dice: se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para la fundación de poblados en los lugares que se hubiere congregado o llegara a congregarse permanentemente un número tal de familias de labradores, y para la ejecución de obras que interesan el desarrollo de la agricultura y parcelería de las vías rurales de explicación. Esto es lo que nos trata de decir la ley agraria.